Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Late de Noche? El día de hoy estamos con el ingeniero de sistemas Uriel Bernal. Nos va a regalar una entrevista muy interesante acerca de sistemas. Entonces, como ya bien lo saben, pues yo soy Jorge Martínez y siempre les pido que nos apoyen con un like, nos sigan y nos manden sus comentarios. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, estimadísimo Jorge? Muy bien. Excelente. Aquí feliz de que me hayas invitado aquí al podcast. Al podcast. Y pues va a ser un placer. Igualmente, pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, de nada. Muchísimas gracias. A la orden. Oye, ingeniería en sistemas, cuéntanos, ¿desde cuándo te decidiste la secundaria, la preparatoria o desde antes? ¿Cómo te decidiste ser ingeniero en sistemas? Fíjate que es una historia muy interesante porque yo lo empecé a decidir desde que iba en la prepa. Entré a un bachillerato con carrera técnica enfocada a informática. Correcto. Entonces, pues yo entré ahí, además de llevar lo que es la preparatoria, llevé esta carrera técnica y pues aprendí software para diseño, alguna materia para programación. Entonces, en ese entonces, cuando yo estudiaba la preparatoria, pues ya tenía computadora. De hecho, desde la secundaria, pues me gustaban mucho los videojuegos, me gustaba las redes sociales que existían en ese entonces, ¿no? Entonces, parte también lo que me gustaba mucho en la preparatoria eran las matemáticas. Entonces, yo en algunas tareas, pues empezaba a hacer algunos programas, ya programaba yo desde los 15 años, entonces hacía unos programas pues para poder acelerar o poder realizar los cálculos o comprobar los cálculos. Entonces, si me dejaban hacer un cálculo, pues lo programaba y meramente con eso lo hacía, ¿no? Entonces me di cuenta pues que ahí empezó mi amor por las matemáticas y por la computación. Entonces ya a la hora de buscar qué estudiar, pues dije, pues quiero algo que tenga computación y matemáticas. Pues bueno, ingeniería en sistemas, ¿no? Excelente. Entonces, ¿eres bueno para las matemáticas, Uriel? Me encantan, De hecho, podría decir, además de ser ingeniero de corazón, me considero matemático de corazón. Órale. Aunque no sea matemático de profesión, ¿verdad? Pero es la materia coco de todos los chavitos, o sea, ¿cuál es la materia que según te gusta menos? Matemáticas. ¿Por qué será? O sea, ¿será una cuestión como de aprendizaje, de enseñanza? ¿Cómo te nació a ti el amor por las matemáticas y después también esta combinación para ser ingeniero? Fíjate que yo siempre he dicho, ¿no? Las matemáticas es como el amor. A ver. Si tú ves más allá de un físico, pues te puedes encontrar con la verdadera belleza del amor. Igualmente con las matemáticas, pues simplemente haciendo la analogía, vemos como si fuese el físico, vemos números, vemos rectas, vemos figuras geométricas, trigonométricas, pero si en realidad ves más allá de eso, pues te das cuenta que las matemáticas están en todos lados y ves la verdadera belleza, ¿no? Es correcto, acabas de tocar un punto bien importante. Porque hace poco, no sé si ya pasó, va a pasar, el día de Fibonacci. Entonces también Fibonacci con 1, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Que justamente lo que acabas de decir, que las matemáticas existen en todo el mundo, Fibonacci decía que en los girasoles, todos los patrones. Claro. De hecho, déjame te digo, Jorge, en la carrera de Ingeniería en Sistemas, uno de los ejercicios de las materias de fundamentos de programación era poder programar la serie de Fibonacci. ¿Cómo crees? Exactamente. Sí. Incluso cuando yo he dado clases de programación, pues es uno de los ejercicios que yo pongo, programar la serie de Fibonacci. Ok, a ver, explícanos dónde está la serie de Fibonacci, en dónde los encontraríamos, esas matemáticas en la naturaleza, ahorita que estás tocando el punto. Fíjate que pues la serie de Fibonacci se ha visto en patrones, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ejemplo, en la reproducción de los conejos, en algunas plantas. Pero bueno, pero no solamente es la serie de Fibonacci, hay muchas cosas en las matemáticas que pues prácticamente las vemos en la naturaleza, como el número de pi, el número de Euler, etcétera, ¿no? Muchos patrones. Entonces, justamente ahí la relación para poder hacer cálculos que son complejos, pues ya muy difícilmente los hacemos de manos. Entonces, actualmente usamos la programación para poder hacer cálculos que si los hiciéramos a mano, pues fuesen muy complejos de realizar. Es correcto. Entonces, ahí la importancia de la computación, poder automatizar cálculos y procesos. Ok.
dijiste sistematizar cálculos y procesos. Automatizar. Pero bueno, la parte de sistematizar entra de que pues, un sistema es un conjunto de cosas relacionadas para lograr un objetivo, que es un software. Por ejemplo, un software pues, es un tipo de sistemas, porque de tener de varios componentes de programación, de hardware, pues al final logran un objetivo, que puede ser automatizar un proceso. Un diseño de sistemas es parte de la automatización. Entonces, prácticamente un ingeniero de sistemas nos facilita la vida, ¿no? O sea, por así decirlo, no sé claro. si me permites, porque siempre les digo, si me permites decirlo, ¿qué podríamos automatizar, Uriel? O sea... Pues bastante cosas se pueden automatizar. De hecho, la automatización no es específica de la ingeniería en sistemas. De hecho, en otras ingenierías, Ajá. por ejemplo, mecatrónica, electromecánica, pues también llevan esa vertiente de automatizar. Obviamente, otro tipo de procesos y en otro tipo de conocimientos. En este caso en particular, los ingenieros en sistemas buscamos automatizar por medio del desarrollo de algoritmos o el desarrollo de software. ¿Qué podemos automatizar? Pues muchas cosas, ¿no? Un típico ejemplo, la contabilidad. Nos facilita la vida. Puedes automatizar lo que quieras. Sí, ¿no? Así es. De hecho, pues eso es importante porque el desarrollar un software o el automatizar un proceso implica que te tengas que meter a estudiar eso. Eso es lo que me gustó de mi carrera. Si vas a desarrollar un software para contabilidad, tienes que meterte a estudiar los procesos manuales que hacen. Si vas a realizar un software para ventas, tienes que conocer el proceso. Si vas a hacer un software para químicos, tienes que conocer sobre lo que requieren. Entonces, de ahí una de las cuestiones interesantes de la ingeniería en sistemas, hay que ser autodidacta. No se puede conocer todo, pero se puede aprender. A ver, ahorita que nos dices autodidacta, de cuando eras estudiante y te graduaste a actualmente, ¿qué cambios has visto, Uriel? Cambios con respecto a las nuevas tecnologías. Sí, exactamente. Fíjate que es un tema muy interesante porque la carrera ha sufrido cambios. Y también hay una base, ¿sí? De todas las ingenierías hay una base que es la parte de las matemáticas, la física, pero en ingeniería en sistemas otra base que tiene es la base de la computación. Correcto. Y en la computación, pues viéndolo como una ciencia, se han añadido nuevos temas, ciberseguridad, ciencia de datos, minería de datos, inteligencia artificial. Entonces, no solamente hay nuevos temas de interés, sino que también nuevas tecnologías. Las tecnologías han evolucionado muchísimo. Yo, por ejemplo, tuve maestros que empezaron a desarrollar en C y prácticamente la base de su carrera en programación fue el lenguaje de C. Luego C++. En mi caso, pues mi base fue Java. Así es. Pero ya actualmente yo lo he visto con mis estudiantes o en las nuevas universidades o en lo laboral, Python, por la cuestión de ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces yo creo que la carrera sí ha evolucionado. Y también fíjate que un fenómeno que se está dando es la creación de carreras específicas o carreras más especializadas, ¿sí? De hecho, esto está llevando a que la carrera de ingeniería en sistemas pues ya no sea tan amplia en matrículas como antes. Anteriormente podías voltear a todas las universidades y todas tenían la licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Pero actualmente llegan nuevas carreras como licenciatura en inteligencia de negocios, licenciatura en ingeniería en ciencia de datos, licenciatura en ingenierías de tecnologías de la información, licenciatura en ingeniería en ciberseguridad. Entonces ya las nuevas licenciaturas se están especializando más cuando sabemos que en todas esas licenciaturas pues entra la parte de la computación. Y anteriormente pues eran especialidades para la ingeniería en sistemas computacionales. Claro, yo por ejemplo en mi carrera llevé matemáticas, programación, desarrollo de software, inteligencia artificial, redes, bases de datos. Entonces sí, ese es el fenómeno que está sucediendo. Se están creando licenciaturas más especializadas y la ingeniería en sistemas, pues ya cada vez se escucha menos, ¿no? Que entonces ya ingeniería en sistemas es un general. Exactamente, es un general, como hace años lo fue la ingeniería eléctrica, mecánica y eléctrica, que
anteriormente la ingeniería mecánica eléctrica pues era la base, ¿no? Correcto. Entonces ya de ahí luego se desprendió ingeniería en electrónica, ingeniería en mecatrónica, ya con la parte de la computación, ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, esos fenómenos son los que van sucediendo. Hablaste de algo bien importante que está muy de moda, amigas y amigos, inteligencia artificial, ChatGPT, AI, ¿no? Claro. ¿Qué es eso? O sea, la verdad es que metes un dato hasta de música, de audio, de video, de gráfico, lo que quieras, y la inteligencia artificial te lo resuelve, Uriel. O sea, como específicamente, ¿cómo nos explicarías ahorita que viene ad hoc? Inteligencia artificial, ¿existe la inteligencia artificial? Fíjate que es una pregunta muy interesante y algo que siempre me gusta decir, la inteligencia artificial no es algo nuevo, la inteligencia artificial. De hecho, muchos métodos y técnicas de inteligencia artificial existen desde el siglo pasado, como las redes neuronales, las máquinas de soporte vectorial, muchas técnicas. ¿Cuál era el problema? Que en el siglo pasado no teníamos la computación de hoy en día. Entonces las computadoras más potentes pues las tenían centros de investigación, gobiernos y estaban más enfocadas a cómputo científico. Pero actualmente un celular tiene mucha más capacidad que las computadoras de aquel entonces. Entonces actualmente escuchamos más el término porque ya lo vemos reflejado. Pero hay artículos científicos que hablan de técnicas de inteligencia artificial desde el siglo pasado. Te doy toda la razón. Prácticamente Isaac Asimov, claro. iRobot, existe pues antecedentes, libros, inteligencia artificial. ¿Te acuerdas de esta película que se llama Inteligencia Artificial? Que un niño estaba programado o que estaban programados como para tener sentimientos y cosas por el estilo, pero tienes razón, o sea, ahora se volvió muy de moda por ChatGPT, claro. Pero inteligencia artificial. Pues, sí, no, ya tiene tiempo, ¿no? Pero sí es una cuestión muy interesante. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial? Es un término muy difícil de decir porque de hecho existe la incógnita de qué es inteligencia. Si tú le preguntas a un psicólogo, a un filósofo, a un matemático, te pueden dar definiciones diferentes. Definitivamente. ¿Qué es inteligencia? ¿Realmente lo que creemos que es inteligencia es inteligencia? ¿Realmente el modelo de inteligencia es el comportamiento social o racional de un humano? Entonces, si tenemos esa incógnita con la inteligencia, pues también la vamos a tener con la inteligencia artificial, ¿verdad? Artificial. Pero bueno, ya entrando en materia, lo que más se suele escuchar es que inteligencia artificial, pues es una rama de la computación que está enfocada en el desarrollo de algoritmos o tecnologías que hagan las tareas como las haría una entidad racional, un ente racional. En este caso, las personas, ¿no? Nosotros. Hay algoritmos basados en comportamiento de hormigas. Existe una gama amplia de técnicas que están algunas basadas en el comportamiento natural o racional de diferentes entidades biológicas, ¿no? Qué interesante lo que nos estás diciendo, Uriel, porque prácticamente yo como psicólogo te lo puedo decir y casi asegurar. Yo creo que no va a haber una máquina que pueda superar o igualar o superar la inteligencia humana, sobre todo por la abstracción, la forma de cómo entendemos el mundo, pero sobre todo cómo lo interpretamos, ¿no? Claro. Este mundo. Y yo creo que las máquinas las puedes programar como quieras, pero la mente humana es un microcosmos que todavía nos cuesta mucho como para poder analizar. Sí, claro. Definitivamente, ¿no? Definitivamente, siempre he dicho, se ha avanzado mucho en inteligencia artificial, pero seguimos en pañales. Sí. Ya ahorita con ChatGPT se han visto cosas que dices, wow, o sea, yo por ejemplo en el 2015, pues sí, ya conocía cuestiones de inteligencia artificial. Correcto. Entonces, pero ves estos años cómo ha evolucionado y cada vez ves más al mercado y a las empresas pues ya metiéndose a esta parte. Sí, claro. ChatGPT literalmente es una maravilla. Anteriormente, a mí me gusta mucho la cuestión de ChatGPT para encontrar información rápido. Definitivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenías que hacer antes? Pues tenías que preguntarle a Google el concepto. Así es. Y si te lo sabías, porque si no te acordabas del concepto, muy difícil ibas a llegar a él, te iba a costar más tiempo. En cambio, actualmente, pues con ChatGPT pones el término, te lanza un resumen. Pero Google era inteligencia artificial de alguna manera, ¿no?
O sea, te encontraba un buscador. Era un buscador que te encontraba mucha información, correcto, pero ChatGPT en este caso se va más a lo directo y conforme tú vas siendo más específico, ChatGPT te es más específico. Entonces, pues es muy interesante interesante esta parte que se viene. Como todo, pues es una espada de doble filo, ¿no? Tiene su lado bueno, como todo, su lado malo, como todo, ¿no? Pros y contras. De esto que nos estás diciendo, Uriel, pedagógicamente, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia como ingeniero en sistemas, como poder aprender, pero ahora como para poder enseñar? ¿Cómo les enseñas tú a los alumnos? ¿Cómo les transmites este análisis de sistemas para alguien que dice, me gusta mucho, pienso que tengo la habilidad, pero quiero desarrollar la técnica? Como docente, como pedagogo, como seguidor de esta línea, pues, en ingeniería de sistemas. Claro. Fíjate que algo que yo busco hacer mucho con los estudiantes es que, pues, no solamente se enfoquen en la práctica, ni solamente en la teoría, que traten de unificar ambas. Okay. La teoría es importante y la práctica también. Incluso yo les he dicho, a veces la teoría te evita tener que construir, qué hacer. ¿Me explico? Correcto. Es importante unir las dos. Entonces, también es importante el dejarles proyectos, ¿sí? De hecho, de ahí encontramos en la parte de la pedagogía aprendizaje por problemas o por proyectos. ¿Sí? Tienes un problema, ¿cómo lo podrías resolver por medio de la computación? Órale, ¿sí? Ok, interesante. Y parte de lo que es un docente, yo siempre les digo, aquí en la universidad no les vengo a enseñar y ustedes lo que puedan aprender. A la universidad vas a pensar, aprendes a pensar. Claro. Porque estudiante que llega y no aprende a pensar para resolver, ¿para qué te sirvió un título? ¿No? Y sobre todo yo les he dicho, nunca mecanicen. Si aprenden un método matemático, no aprendan a cómo realizarlo, aprendan para qué se utiliza. Correcto, es más, el método se te puede olvidar. Posiblemente el método se te olvide cómo se aplica, pero lo interesante es saber que existe una herramienta matemática o computacional para resolverlo. Es correcto. ¿Sí? Y de hecho también por eso es interesante la computación, ¿sí? Que te va a ayudar a hacer ese cálculo para que tú no lo tengas que hacer manual. Ajá. Pero aquí lo interesante es que tú sabes dónde lo vas a aplicar y por qué. Entonces, yo estoy en contra de que mecanicen. De hecho, yo creo que ese es uno de los problemas en matemáticas, mecanizar. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Y ahorita que dices eso, ahorita todo mundo, hasta los carros, ves que ha habido crisis de que no encontraban el chip para la computadora de los carros y que era un rollo, pues, ahora en pandemia. Todo está computarizado ahora. Y así como dices tú, ciberseguridad, o sea, si tus datos los subes a internet, ya están en riesgo. Estás ahí, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, Uriel, ¿qué hacía la gente hace 100 años, 200 años? No existían las computadoras. O sea, imagínate cómo... Claro, no. Existían máquinas mecánicas o electromecánicas, pero la computación actual como la conocemos digital, pues... hace 200 años, como tú dices, pues no, o sea, literal los cálculos los tenían que hacer a manita, ¿no? Mano, sí. Y yo siempre, por ejemplo, en la probabilidad y estadística, quieres buscar los datos de una distribución, te ibas a las tablitas, pero actualmente ya lo puedes hacer con Excel. Totalmente. Imagínate que estás hace 1850, vamos a decir, vamos a hacer un ejercicio. 1850. Y que regreses en el tiempo y que te llevaras solamente tu celular. Claro. Y que con celular programaras lo que quisieras. ¿Qué pensaría la gente de ti? Imagínate, o sea, eres un experto en programación, sistemas, con un celular en la mano. ¿Qué pensarías que eres? ¿Qué pensaría la gente hace 150 años? Que eres de otro mundo, ¿no? No, pues yo creo que me dirían eso, ¿eh? De hecho, pues sí, o sea, me pensarían que fuese de otro mundo. O yo creo que lo correcto sería llegar con la parte científica, ¿no? Es correcto. Para que más o menos no se espantaran tanto, ¿verdad? Exactamente, exacto. Es que sí. Claro. De hecho, la computación nace mucho de lo que son matemáticos. O sea, Blaise Pascal fue un matemático que hizo una computadora, bueno, no una computadora como las conocemos, una máquina para hacer cálculos. Leibniz, Babbage, Turing era matemático. Es correcto. Minsky, de hecho Minsky se le considera padre de la inteligencia artificial. Entonces, realmente la computación
nace de la matemática. Es correctísimo. Nace de los problemas de complejos o laboriosos de hacer cálculos. ¿Cómo poder simplificarlos? Imagínate, ahorita que estás diciendo eso, si Blaise Pascal, Newton o el mismo Albert Einstein existieran ahorita, no sé si fuera tanta su genialidad que lo que se imaginaron, ahorita ya lo puede meter un niño en ChatGPT. Claro. O sea, estoy siendo exagerado, claro, ¿no? Pues, claro. ¿No? Pero imagínate, o sea... No, pues que realmente les hubiéramos facilitado mucho tiempo de su vida. Literalmente, sobre todo en la parte de la física. Ajá. Pues hay problemas complejos donde se requieren las computadoras. De hecho, algo que es importante mencionar es que la programación no es específica de la ingeniería en sistemas. ¿Sí? Okay. De hecho, también los mecatrónicos, los electrónicos, también llevan programación. Me imagino. Y no solamente ellos, también los actuarios, economistas, físicos, matemáticos, pues es que la programación se ha vuelto una herramienta. Es correcto. ¿Sí? Vemos una calculadora, buscamos hacer los cálculos, pero ya hay cosas que no te hace una calculadora, que tú lo podrías programar ese cálculo. Es correcto. ¿Me explico? Importantísimo, porque no solamente es que dice programación, búscate un ingeniero de sistemas. Claro. O sea, también un actuario puede hacerlo. Claro, claro. Es importante lo que nos comentas porque fíjate cómo se volvió importante el papel del ingeniero de sistemas para empresas, instituciones, hospitales y todo lo que tú quieras, porque al final de cuentas no era como algo exclusivo del ingeniero de sistemas. O sea, podrías contratar a alguien que pudiera hacer eso, pero el ingeniero de sistemas, aparte de la técnica, tenía experiencia, tenía... Claro. El conocimiento y te puede resolver cualquier situación. Y otros conocimientos, porque ya cuando se desarrolla una aplicación empresarial o algo, no solamente es la programación, es saber, oye, ese programa, ¿qué máquina necesito para que ese programa me resuelva bien el problema? Y si necesito conexión a la red, y si necesito ciberseguridad para proteger la propiedad intelectual o los datos. Ándale. Claro, o sea, la programación no es específica del ingeniero, pero sí hay conocimientos que el ingeniero puede aportar mucho. Es correcto, ¿sí? Es correcto. Pero bueno, aquí lo importante es la democracia del conocimiento, ¿verdad? Buena palabra. Se puede aprender. De hecho, actualmente está el tema de la ciencia de datos. Ajá. ¿Sí? Y es muy interesante porque la ciencia de datos también no es particular a una sola profesión, sino que es multidisciplinaria. Okay. Ahí puede entrar el ingeniero en sistemas como ingeniero en datos, en programación, en algoritmos, pero también hay matemáticos, actuarios, economistas que también logran entrar o realizar actividades en esta parte. Oye, interesante, de verdad, es que es bien interesante lo que nos estás contando, Uriel, porque... parte nos has comentado como parte de la historia, la evolución del ingeniero de sistemas, pero de aquí quiero partir, de aquí, de donde tú te imaginas, ya con ChatGPT, inteligencia artificial y todo lo que... ¿Qué propondrías? ¿Cuál sería tu propuesta psicoprograma económico social, o como tú quieras decirle? Claro. Para facilitarnos, además de lo ya facilitado y digerido que tenemos todo este tema, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué propondrías? O no sé, algo que hayas pensado o que se te venga a la mente. Yo creo que todavía hay brechas entre las personas, entre la sociedad y la computación. Si bien es cierto, pues ya todos tenemos un celular, ya pues todos sabemos usar una tablet, acceso una computadora, a internet, claro, pero pues no basta, ¿no? Todavía existen muchas brechas. Y también todavía existen muchas personas, y no solamente personas, también empresas, ¿sí? Es correcto. Entonces, yo pensaría que realmente desde la educación básica, pues se fuese enseñando la programación. De hecho, se ha visto ya en educación básica aquí en el gobierno de Guanajuato, pues cómo se han metido competencias de robótica, kits de robótica. Correcto. ¿Sí? Y obviamente esto es importante para que las nuevas generaciones sepan que se pueden resolver problemas por medio de la computación o de la robótica. Además, hacia allá va la tendencia, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí esa sería una solución para mejorar el cambio tecnológico en la sociedad, que desde primaria se empiecen a llevar materias enfocadas a la computación, en especial a la programación. Es que de alguna manera o alguna vez en tu vida vas a ocupar una computadora y esa computadora va a tener un sistema, obviamente, ¿no?
Fíjate qué importante y qué interesante, amigas y amigos, lo que nos dice el ingeniero Uriel, que tenemos que educarnos, ya decía, en finanzas, educarnos en programación y demás, ¿no? Y en el uso de las tecnologías. Además. ¿Sí? Y educarnos emocionalmente también para usarlas bien. Claro. De hecho, eso es importante porque no solamente también afecta mucho quedarte en la tecnología, en los videojuegos. Exacto. Claro, también es importante que no se pierda esa comunicación humano-humano, no solamente la comunicación máquina-humano, sino que pues sigamos siendo humanistas, así es, sigamos hablando, ¿sí me explico? Eso es muy importante. Por supuesto, y que no nos automaticemos por completo, porque justamente ahorita que te estaba escuchando hablar, los programadores tenían mucho miedo que iba a pasar con el J2K, ¿no? En el año 2000. Ajá. Entonces decían, nos vamos a desprogramar y todo. O sea, ¿dónde se va a ir todo? O sea, ¿cómo no depender de cuando, por ejemplo, se nos va la luz? Ajá. O que nos cae un virus? Pues de repente así como claro. Que ya valió porque sí. Todo lo tenías en tu compu o en tu celular, ¿no? Los procesos manuales tampoco deben de desaparecer. Es correcto. ¿Sí? Yo siempre he dicho, lo ideal es que esté automatizado, no porque la automatización a lo mejor puede pasar que deje sin empleo a muchas personas, sino porque la automatización va a minimizar el error humano. Estamos expuestos al error humano en los procesos manuales. Por eso la importancia de la automatización, para evitar accidentes, ese error humano, ¿no? Pero obviamente, como tú dices, el usar tecnología, pues somos dependientes al internet, a la electricidad. Si fallan, así es, tenemos que regresar a los procesos manuales, ¿no? Es correctísimo. Tú vas a una tienda y no esperas que la tienda te diga, ay, no te puedo cobrar en el sistema. Es correcto, ya no te vendo, ejemplo, una farmacia, ya no te vendo este medicamento. No, se regresa a los procesos manuales. Ok, te lo vendo, lo registro en papelito y ya luego lo paso a la computación, ¿no? A la computadora. Tocaste un punto esencial que dicen, llegas al banco y no puedes pagar. Y tú lo tienes que pagar ese día. Claro, claro. No hay sistema, espérate. O en el seguro social, espérate. Te ves afectado, ¿no? Totalmente. Te ves afectado por la indisponibilidad de los servicios. Así es. Claro. Así es. Sí, también es importante tener procesos manuales, pero como segundo término. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, ingeniero, porque pues, la verdad es que sí nos has aclarado muchas dudas. Y también le agradecemos a Uriel Bernal que nos haya dado esta entrevista. ¿Algo que quieras agregar, Uriel? Pues únicamente lo que me gustaría agregar para los estudiantes o quienes estén estudiando ingeniería en sistemas computacionales, yo considero que el factor autodidacta les va a abrir muchas puertas y les va a ayudar. Y no dejar de estudiar porque evoluciona, no solamente las ciencias evolucionan, sino la tecnología. La tecnología también evoluciona, ¿no? Entonces, otro consejo que me gustaría dejar para quienes estudian ingeniería en sistemas es que está bien que se especialicen, pero sin perder la base, ¿sí? Hay que ser especialistas en algo, claro, pero no hay que perder la base. También hay que tratar de saber un poco de todo. Eso nos va a ampliar el panorama para resolver las problemáticas. Excelente. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, la verdad es que sí. Y qué bueno que nos lo aclaras y que nunca se pierda esa estructura y que aunque seas especialista, siempre la estructura tendría, o la esencia tendría que ser, o debe ser la misma, ¿no? De acuerdo. Al final de cuentas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Uriel. Muchas gracias por esta entrevista. Un placer. Pues, amigas y amigos, aquí les dejamos la entrevista con el ingeniero Uriel Bernal, que nos aclaró muchos temas acerca de ingeniería en sistemas. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Déjenos un like si nos pueden hacer favor y mándenos también sus comentarios y no se les olvide también poner la campanita para saber cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.